de Stephen King. Eso. Capítulo 3. 6 llamadas telefónicas. 1985. Parte 1. Stanley Uris se da un baño. Patricia Uris diría más tarde a su madre que algo iba mal, y ella debía haberlo sabido. Debía haberlo sabido, dijo, porque Stanley nunca se bañaba al anochecer. Tomaba una ducha por la mañana temprano y a veces un largo baño de inmersión por la noche, con una revista en una mano y una cerveza fría en la otra. Pero los baños a las 7 de la tarde no eran su estilo. Además, estaba aquello de los libros. Stanley tendría que haber quedado encantado con eso. Sin embargo, por algún motivo oscuro que ella no llegaba a comprender, parecía preocupado y deprimido. Unos 3 meses antes de aquella noche terrible, Stanley había descubierto que un amigo de su infancia era escritor. Pero no escritor de verdad, dijo Patricia a su madre, sino novelista. El nombre escrito en los libros era William Denbrough, pero Stanley solía referirse a él con el apodo de Bill el Tartaja. Había leído trabajosamente casi todos los libros de ese hombre. Aquella noche, la noche del baño, estaba leyendo el último. Era la noche del 28 de mayo de 1985. También Patty había cogido uno de esos libros, por pura curiosidad, solo para dejarlo después de 3 capítulos. No era simplemente una novela, dijo a su madre más adelante. Era de terror. Lo dijo exactamente así, en una sola palabra, como habría dicho de sexo. Patty era una mujer dulce y bondadosa, pero no se expresaba demasiado bien. Habría querido contar lo mucho que el libro la había asustado y por qué la inquietaba tanto, pero no pudo. Estaba lleno de monstruos, dijo, lleno de monstruos que perseguían a los niños. Había asesinatos y, no sé, sentimientos feos, sufrimientos, cosas así. En realidad, le había parecido casi pornográfico. Esa palabra se le escapaba, probablemente porque la había pronunciado, aunque nunca sabía lo que significaba. Pero Stan tenía la sensación de haber redescubierto a un amigo de la infancia. Habló de escribirle, pero yo sabía que no lo haría jamás. Sabía que esas novelas lo habían puesto mal a él también. Y entonces Patty Uris se echó a llorar. Esa noche, cuando apenas faltaban 6 meses para cumplirse 28 años desde aquel día de 1957 en que George Denbrough había conocido al payaso Pennywise, Stanley y Patty habían estado sentados en la salita de su casa, en un suburbio de Atlanta, con el televisor encendido. Patty, sentada en el sofá frente al aparato, repartía su atención entre un montón de ropa para repasar y Family Feud, el programa de juegos que tanto le gustaba. Adoraba a Richard Dawson, el presentador. La cadena de su reloj le parecía sumamente sexy, aunque no lo habría admitido ni en el potro de tortura. También le gustaba el programa porque casi siempre adivinaba las respuestas más populares. En Family Feud no había respuestas acertadas, había que adivinar las más frecuentes. Una vez había preguntado a Stan por qué a las familias del programa les resultaba tan difícil adivinar las respuestas cuando a ella les resultaba tan fácil. Ha de ser mucho más difícil cuando estás ahí abajo, bajo los reflectores, había sugerido Stanley, y ella tuvo la sensación de que le cruzaba una sombra por la cara. Todo es mucho más difícil cuando es real. Es entonces cuando te ahogas,
cuando es real. Patty decidió que él debía de tener razón. A veces Stanley era muy agudo en cuanto a la naturaleza humana, mucho más que su viejo amigo William Denbrough, que se había hecho rico escribiendo un montón de libros de terror, que apelaban a lo más bajo de la naturaleza humana. Pero a los Uris no les iba nada mal. Por cierto, el barrio donde vivían era de los elegantes. La casa que había comprado en 1979 por $87,000 se podía vender rápidamente y sin dolor por $165,000. Ella no tenía ningún interés en vender, pero siempre convenía saber ese tipo de cosas. A veces, cuando volvía del supermercado en su Volvo, Stanley tenía un Mercedes Diesel, que ella en broma llamaba Sedanley, y veía su casa elegantemente retirada tras el seto de tejos. Pensaba, ¿quién vive aquí? Vaya, si soy yo, la señora Uris. Pero la idea no la hacía del todo feliz. A ella se le mezclaba un orgullo tan feroz que a veces la inquietaba. En otros tiempos, después de todo, había existido una muchacha de 18 años, llamada Patricia Blum, a quien se le había negado la admisión a la fiesta de graduación en un club campestre de Cloyton, Nueva York. Se le había negado la admisión, naturalmente, porque su apellido era judío, y eso había sido ella en 1967, solo una pequeña judía delgaducha. Claro que esas discriminaciones eran ilegales, ja 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 ja. Y además, todo eso era cosa pasada. Pero una parte de ella jamás sería cosa pasada. Una parte de ella caminaría siempre de regreso hacia el automóvil con Michael Rosenblatt, oyendo el crujir de la grava bajo sus zapatos, rumbo al coche que Michael había pedido prestado a su padre por esa noche y que había abrillantado durante toda la tarde. Una parte de ella caminaría siempre junto a Michael, que llevaba smoking alquilado de color blanco. Cómo brillaba en la suave noche de primavera. Ella lucía un vestido largo de color verde pálido con el que, según su madre, parecía una sirena. Y la idea de ser una sirena judía era bastante divertida. Ja 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 ja. Caminaban con la cabeza en alto y ella no había llorado. Al menos en ese momento, no. Pero comprendía que no caminaban. No, nada de eso. Iban escurriéndose como bichos sórdidos, sintiéndose más judíos que nunca, sintiéndose prestamistas, viajeros en coche de ganado, aceitosos, narigones, cetrinos, sintiéndose la caricatura de un judío. Querían sentir rabia y no podían. La rabia solo vino después, cuando ya no importaba. En ese momento, ella solo sintió vergüenza y dolor. Y alguien rió. Fue una risa aguda, penetrante, como un veloz correr de notas en un piano. En el automóvil, sí pudo llorar. Claro que sí. La sirena judía llorando como una loca. Mike Rosenblatt había apoyado una mano torpe y consoladora en su nuca, pero ella lo había portado, sintiéndose avergonzada, sucia, judía. La casa, tan elegantemente retirada tras los setos de tejos, mejoraba un poco aquello, pero no del todo. Aún estaban allí el dolor y la vergüenza. Ni siquiera la aceptación de ese vecindario elegante y adinerado borraba aquella interminable caminata, con el crujir de la gravilla bajo sus zapatos. Ni siquiera el hecho de ser miembros de ese club campestre, donde el jefe de camareros los saludaba siempre con sereno respeto. Buenas noches, señor Uris, señora. Llegaba a su casa acunada por su Volvo 1984 y contemplaba su casa, en medio de los prados verdes. Y con frecuencia, con demasiada frecuencia tal vez, recordaba aquella risa aguda. Ojalá la muchacha que había reído así estuviera viviendo en una casita miserable, con un esposo Gojims que le pegara, que hubiera estado embarazada 3 veces y hubiera abortado las 3. Que su marido la engañara con mujeres enfermas, que tuviera hernia de disco, pies planos y quistes en su puerca lengua simuladora.
Se odiaba a sí misma por esos pensamientos tan poco caritativos y prometía corregirse, dejar de beber esos amargos cócteles de hiel y gusanos. Pasaba meses enteros sin que pensaran esas cosas. Entonces se decía, tal vez eso ha quedado todo atrás. Finalmente, ya no soy aquella muchacha de 18 años, soy una mujer de 36. La muchacha que oía el interminable crujir de la gravilla en ese camino, la que se apartó de Mike Rosenblatt cuando él trató de consolarla porque lo hacía con mano de judío, existió hace media vida. Esa sirenita tonta ha muerto. Ahora puedo olvidarla y ser simplemente yo misma. Muy bien, perfecto, magnífico. Pero entonces, estando en cualquier parte, en el supermercado, por ejemplo, oía una risa súbita en el otro pasillo y la piel se le erizaba. Los pezones se le ponían duros, dolorosos, y apretaba las manos a la barra del carrito o se la retorcía pensando, alguien acaba de decirle a alguien que soy judía, que no soy sino una judía narigona, que Stanley no es sino un judío narigón. Es contable, claro, los judíos tienen cabeza para los números. Tuvimos que dejarlos entrar en el club campestre en 1981, cuando ese ginecólogo narigón nos ganó el juicio. Pero nos reímos de ello. Oh, cómo reímos. Oía entonces el crepitar de la gravilla fantasmal y pensaba, ¡Sirena! ¡Sirena! Entonces el odio y la vergüenza volvían en tropel como una migraña, y ella desesperaba, no solo de ella misma, sino de toda la raza humana. Hombres Lobo, el libro de Denbrough, el que ella había dejado sin leer, trataba de hombres lobo. Hombres lobo, coño. ¿Qué podía saber de hombres lobo un hombre como ese? Sin embargo, casi siempre se sentía mejor. Sentía que ella era mejor. Amaba a su marido, amaba su casa y habitualmente podía amarse a sí misma y a su vida. Les iba bien. No siempre había sido así, por supuesto. ¿Es que las cosas van bien alguna vez? Ante su compromiso con Stanley, sus padres se habían sentido a un tiempo enfadados y tristes. Lo había conocido en una fiesta del club universitario. Stanley había llegado desde la Universidad de Nueva York, en la que era becario. Los había presentado a un amigo común y al final de la velada, ella tuvo la sospecha de que se había enamorado de él. Hacia las vacaciones de invierno, ya estaba segura. Cuando llegó la primavera y Stanley le ofreció un pequeño anillo de brillantes al que había ensartado una margarita, ella lo aceptó. Al final, a pesar de sus reparos, los padres también habían acabado por aceptarlo. No les quedaba otro remedio. Aunque Stanley Uris pronto entraría en un mercado laboral atestado de jóvenes contables, sin respaldo financiero familiar y con la única hija de los Blum como rehén, pero Patty tenía 22 años y ya era una mujer, y pronto acabaría la carrera. Me voy a pasar la vida manteniendo ese maldito cuatro ojos, oyó decir a su padre una noche en que volvía achispado después de haber ido a cenar con la madre. ¡Shh! Te oirá, dijo Ruth Blum. Esa noche, Patty permaneció despierta hasta mucho después de medianoche, con los ojos secos, sintiendo frío y calor alternativamente, odiándolos a los dos. Pasó los 2 años siguientes tratando de liberarse de ese odio. Ya tenía demasiado odio dentro de sí. A veces, al mirarse en el espejo, descubría lo que todo eso estaba haciendo en su cara, las arrugas que dibujaba. Fue una batalla de la que salió vencedora con la ayuda de Stan. Los padres de él también estaban preocupados por la boda. Naturalmente, no creían que Stanley estuviera destinado a vivir en la pobreza y la miseria, pero pensaban que los chicos se estaban precipitando. Donald Uris y Andrea Bertoldi también se habían casado con 20 o 22 años, pero parecían haberlo olvidado. Solo Stanley parecía seguro de sí, lleno de fe en el futuro y libre de preocupaciones por las trampas mortales que los padres veían sembradas en torno a los chicos. Al final, esa confianza resultó más justificada que el miedo de ellos.
En julio de 1972, cuando apenas había secado la tinta en el diploma de Patty, ella consiguió un empleo como profesora de taquigrafía e inglés comercial en Traynor, una pequeña ciudad 60 kilómetros al sur de Atlanta. Al pensar en el modo en que había obtenido el puesto, siempre le parecía un poco, misterioso. Había hecho una lista de 40 posibilidades sacadas de los avisos en los periódicos decentes. Luego escribió 40 cartas en 5 noches, 8 por noche, pidiendo más información y formularios para solicitar empleo. Recibió 22 respuestas indicando que el cargo ya estaba cubierto. En otros casos, indicaba que presentar una solicitud sería solo para perder su tiempo y el ajeno. Al final se encontró con 12 posibilidades, bastante parecidas entre sí. Mientras las estudiaba, preguntándose si podría rellenar 12 solicitudes sin volverse loca, entró Stanley. Miró los papeles sembrados en la mesa y dio un golpecito sobre la carta de Superintendencia Traynor. Respuesta que ella no había considerado más prometedora que las otras. Aquí, dijo. Ella levantó los ojos, sobresaltada por la certeza de su voz. ¿Sabes de Georgia algo que yo ignore? No, nunca estuve allí como no fuera a través del cine. Patty lo miró, arqueando una ceja. Lo que el viento se llevó, Vivian Leigh, Clark Gable. Lo pensaré mañana, porque mañana será otro día, dijo, abriendo desmesuradamente las vocales en una mala imitación de acento sureño. ¿No parezco recién llegado del sur, Patty? Sí, del sur del Bronx. Si no sabes nada de Georgia y nunca has estado allí, porque está bien. No es posible que lo sepas, Stanley. Claro que es posible, dijo él con sencillez. Lo sé. Al mirarlo, ella comprendió que no era broma. Stan hablaba en serio, y Patty sintió un estremecimiento de inquietud por la espalda. Pero, ¿cómo lo sabes? Él estaba sonriendo, pero en ese momento la sonrisa vaciló, como si se hubiese quedado perplejo. Sus ojos habían oscurecido. Parecía mirar hacia adentro, consultando algún artefacto interior que giraba correctamente, pero que, a fin de cuentas, él comprendía tan poco como el hombre común comprende el funcionamiento de su reloj. La tortuga no pudo ayudarnos, dijo de pronto. Lo dijo con toda claridad. Ella lo oyó, esa mirada hacia adentro, esa expresión cavilosa y sorprendida todavía estaban en su cara y comenzaban a asustarla. ¿Stanley? ¿De qué estás hablando? ¿Stanley? Él dio un respingo. Su mano golpeó el plato de melocotones que ella había estado comiendo mientras revisaba las solicitudes. El plato se rompió contra el suelo. Los ojos de Stan parecieron despejarse. ¡Mierda! Perdona. No importa, Stanley. ¿De qué hablabas? Lo olvidé, dijo él. Pero creo que debemos pensar en Georgia, cariñito. Pero confía en mí. Y ella confió. La entrevista fue un éxito. Al tomar el tren de regreso a Nueva York, Patty estaba segura de haber conseguido el empleo. El director de personal le había cobrado una simpatía instantánea y ella a él. Una semana después llegó la carta de confirmación. Academia Traynor le ofrecía $9,200 y un contrato a prueba. Te vas a morir de hambre, dijo Herbert Blum cuando su hija le informó que pensaba aceptar el trabajo. Y mientras te mueres de hambre, te morirás de calor. Bueno, Scarlett, dijo Stan al enterarse de lo que había opinado el padre. Aunque Patty estaba furiosa, al borde de las lágrimas, empezó a reír como una chiquilla y él la estrechó en sus brazos. Calor pasaron, sí, pero hambre no. Se casaron el 19 de agosto de 1972. Patty Juris llegó virgen al matrimonio. En un hotel de Poconos se deslizó, desnuda, entre las sábanas frescas, turbulenta
y tormentosa, con relámpagos de deseo y delicia lujuria entre oscuras nubes de miedo. Cuando Stanley se metió a la cama, junto a ella, fibroso de músculos, el pene ardiendo convertido en un signo de exclamación entre el rojizo vello púbico, ella susurró: «No me hagas daño, amor». «Jamás te haré daño», dijo él, tomándola en sus brazos. Fue una promesa que respetó fielmente hasta el 28 de mayo de 1985, la noche del baño. A Patty le fue bien en su trabajo de profesora. Stanley consiguió trabajo de chofer en una panadería por $100 a la semana. Y en noviembre de ese año, cuando se inauguró el centro comercial Traynor, consiguió trabajo en las oficinas por $150. Entre los dos ganaban, por entonces, $17,000 al año. Les parecía un ingreso de reyes por aquellos tiempos en que la vida era tan barata. En marzo de 1973, Patty Juris dejó de tomar anticonceptivos. En 1975, Stanley renunció a su empleo para instalarse por cuenta propia. Los 4 consuegros coincidieron en que era un error. No porque Stanley hiciera mal en querer trabajar por cuenta propia. ¿Cómo pensar semejante cosa? Pero era demasiado prematuro, concordaron todos, y echaba demasiada carga financiera sobre Patty. «Al menos hasta que ese tonto la deje embarazada», dijo Herbert Blum a su hermano, después de pasar la noche bebiendo en la cocina. «Y entonces me tocará a mí mantenerlos». La opinión generalizada de los consuegros era que el hombre no debe siquiera pensar en independizarse profesionalmente hasta que haya llegado a una edad más serena y madura. 78 años, más o menos. Una vez más, Stanley parecía casi sobrenaturalmente confiado. Era joven, simpático, inteligente, capaz. En su trabajo anterior había hecho buenos contactos. Todas esas cosas eran premisas básicas. Lo que él no podía haber previsto era que Corridor Video, una empresa pionera en el incipiente ramo del videocassette, estaba a punto de establecerse en un enorme solar, a menos de 15 kilómetros del suburbio donde vivían los Juris. Tampoco podía saber que Corridor buscaría un investigador de mercado independiente, a menos de un año de haberse establecido en Traynor. Aun si Stan hubiera tenido noticias de estas informaciones, no podía creer, sin duda, que ellos le darían el trabajo a un joven judío, de anteojos, sonrisa fácil, andar bamboleante, afición a los vaqueros anchos en sus días libres y los últimos fantasmas de acné juvenil en la cara. Sin embargo, así fue, como si Stan lo hubiese sabido desde el principio. Su trabajo para Corridor Video merecía un ofrecimiento, un cargo con dedicación completa en la empresa y un sueldo inicial de $30,000 anuales. Y ese es solo el comienzo, dijo Stanley a Patty esa noche en la cama. Van a crecer como el maíz en verano, querida. Si nadie hace estallar el mundo de aquí a 10 años, estarán arriba del todo, junto a Kodak, Sony y RCA. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer?, preguntó ella, aunque ya lo sabían. Les diré que ha sido un placer trabajar con ellos. Stan, riendo, la estrechó contra sí y la besó. Momentos más tarde estaba sobre ella y hubo orgasmos. 1, 2, 3, como cohetes brillantes que ascendían por el cielo de medianoche, pero no hubo hijo. En su trabajo para Corridor Video, había establecido contactos con algunos de los hombres más ricos y poderosos de Atlanta. Les sorprendió a los dos descubrir que la mayoría de esos hombres eran buenas personas. Entre ellos encontraron un grado de aceptación y amabilidad casi desconocido en el norte. Patty recordaba que Stanley, cierta vez, había escrito a sus padres: «Los mejores ricos de Norteamérica viven en Atlanta, Georgia. Voy a colaborar para que algunos de ellos se hagan más ricos todavía y ellos me harán rico a su vez. Y nadie será mi dueño, salvo Patricia, mi mujer. Y como yo soy su dueño, creo que no corro peligro». Cuando dejaron el distrito de Traynor, Stanley se había convertido en sociedad anónima
y tenía a 6 personas bajo sus órdenes. En 1983, sus ingresos alcanzaron territorios de los que Patty había oído solo vagos rumores. Era la fabulosa tierra de las 6 cifras, y todo había ocurrido con tanta tranquilidad como la del pie al deslizarse en las zapatillas un sábado por la mañana. Pero a veces le asustaba. Una vez, Stanley había hecho un chiste inquietante sobre tratos con el diablo. Stanley había reído hasta casi sofocarse, pero a ella no le parecía muy divertido. Probablemente no lo sería jamás. La tortuga no pudo ayudarnos. A veces, sin motivo alguno, Patty despertaba con ese pensamiento en la mente, como si fuera el último fragmento de un sueño por lo demás olvidado. Entonces se volvía hacia Stanley con la necesidad de tocarlo, de asegurarse de que aún estaba allí. Vivían bien, no abusaban del alcohol, no buscaban sexo extramatrimonial, ni drogas, no se aburrían ni discutían amargamente sobre lo que debían hacer. Solo había una nube. Fue Ruth, la madre de Patty, quien la mencionó por primera vez. Al recordarlo, parecía cosa del destino que fuese ella quien lo mencionara. Surgió por fin, bajo la forma de una pregunta en una carta de Ruth Blum. Ruth le escribía a su hija una vez por semana, y esa carta, en especial, había llegado al comenzar el otoño de 1979. Iba dirigida a la antigua dirección de Traynor. Patty la leyó en una sala llena de cajas de cartón de las que desbordaban sus posesiones, con aspecto desolado, desarraigado y desposeído. En su mayor parte, era una típica carta de Ruth. 4 páginas azules, cubiertas de apretada escritura, cada una con un encabezamiento que decía una simple nota de Ruth. Su letra era casi ilegible. Una vez Stanley se había quejado de no poder descifrar ni una sola palabra escrita por su suegra. ¿Y para qué quieres leerlas?, había sido la respuesta de Patty. Aquella estaba llena de las noticias acostumbradas, ya que los recuerdos de Ruth Blum eran un amplio delta que se extendían desde el móvil punto de la hora, en un abanico cada vez más amplio de relaciones entrecruzadas. Muchas de las personas que ella mencionaba comenzaban a desdibujarse en la memoria de Patty, como fotografías de un viejo álbum, pero para Ruth todas permanecían frescas. Al parecer, jamás perdía el interés por la salud y las andanzas de sus conocidos. Sus pronósticos eran, además, invariablemente sombríos. El padre de Patty seguía teniendo demasiados dolores de estómago. Él estaba seguro de que era solo dispepsia. La idea de que podría tratarse de una úlcera ni siquiera le pasaría por la cabeza. Escribía a su esposa hasta el día en que empezara a escupir sangre, y probablemente ni siquiera entonces. Ya conoces a tu padre, querida. Trabaja como una mula y a veces también piensa como si lo fuera. Dios me perdone por decir esto. Randy Harlingen se había hecho una ligadura de trompas. Le habían sacado unos quistes de los ovarios grandes como pelotas de golf. Pero nada maligno, gracias a Dios. Aunque de 27 quistes ováricos no podía morir. Era el agua de Nueva York, sin lugar a dudas. El aire de la ciudad también estaba sucio, pero ella vivía con la convicción de que era el agua lo que tarde o temprano acababa con uno. Iba formando residuos dentro de la gente. Patty no imaginaba cuántas veces ella daba gracias a Dios porque ustedes, chicos, estuvieran en el campo, donde tanto el aire como el agua, pero especialmente el agua, eran saludables. Para Ruth, todo el sur, incluidos Atlanta y Birmingham, era el campo. Tía Margaret estaba librando otra batalla contra la compañía de electricidad. Stella Flanagan había vuelto a casarse. Algunos no aprenden nunca. Richie Huber había sido despedido otra vez. Y en medio de esa cháchara, a veces chismosa, en medio de un párrafo y sin nada que ver con el resto, previo o posterior, Ruth Blum había formulado el vuelo a la temida pregunta: ¿y cuándo pensáis hacernos abuelos, tú y Stanley? Ya estamos listos para empezar a malcriar el bebé. Por si no te has dado cuenta, Patty, nos estamos volviendo viejos. Y luego pasaba a la chica de los Crocker, calle abajo, a quien había hecho volver desde la escuela porque llevaba, sin sostén,
una blusa casi transparente. Deprimida, nostálgica por la casa de Traynor, insegura y bastante asustada por lo que podía depararse el futuro, Patty había ido a su futuro dormitorio conyugal para dejarse caer en el colchón. El somier todavía estaba en el garaje y el colchón, solitario en el suelo sin alfombrar, parecía un artefacto arrojado por las aguas a una extraña playa amarilla. Apoyó la cabeza en los brazos y lloró unos 20 minutos más o menos. Probablemente ese llanto se había estado preparando. De cualquier modo, la carta de su madre no había hecho sino precipitarlo, así como el polvo hace que un cosquilleo en la nariz se convierta en estornudo. Stanley quería tener hijos. Ella quería tener hijos. Estaban tan de acuerdo en ese tema como en la afición a las películas de Woody Allen, en la asistencia más o menos regular a la sinagoga, en las inclinaciones políticas, en la aversión por la marihuana y otras 100 cosas, grandes y pequeñas. En la casa de Traynor había existido siempre un cuarto extra, dividido en 2 partes. A la izquierda, Stanley tenía un escritorio para trabajar y un sillón para leer. A la derecha estaba la máquina de coser de Patty y el tablero donde armaba rompecabezas. Entre ellos existía un acuerdo tan fuerte con respecto a ese cuarto que rara vez necesitaban mencionarlo. Algún día sería el cuarto de Andy o de Jenny, pero ¿dónde estaba ese hijo? La máquina de coser, los cestos de tela, el tablero, el escritorio y el sillón se mantenían en sus respectivos sitios. Mes a mes parecían solidificar sus posiciones, estableciendo una legitimidad con más firmeza. Eso pensaba ella, aunque nunca llegaba a cristalizar la idea, como la palabra pornográfico. Era un concepto que danzaba más allá de su capacidad cuantificadora, pero sí recordaba que cierta vez, al iniciarse un periodo menstrual, había tenido la sensación de que la caja de compresas, siempre libre, parecía muy satisfecha, como si las toallitas acolchadas le estuvieran diciendo: «Hola, Patty, somos tus hijos, los únicos hijos que tendrás, y tenemos hambre. Amamántanos con tu sangre». En 1976, 3 años después de descartar los anticonceptivos, consultaron con un médico de Atlanta llamado Harkavy. «Queremos saber si hay alguna deficiencia», dijo Stanley, «y en ese caso, si se puede hacer algo para solucionarla». Se sometieron a las pruebas. Se demostró que el esperma de Stanley estaba enérgico, fértiles los óvulos de Patty y que todos los canales necesarios estaban abiertos. Harkavy, que no lucía alianza matrimonial, pero sí el rostro agradable y rubicundo de un universitario de las vacaciones de invierno, les dijo que quizás solo fueran nervios, que ese problema era bastante común, que en esos casos solía producirse un correlativo psicológico semejante a la impotencia sexual. Cuanto más se deseaba, menos se podía. Era preciso que se relajaran, dentro de lo posible. Debían de olvidarse de la procreación cuando hacían el amor. En el trayecto de regreso a casa, Stan iba ceñudo. Patty le preguntó por qué. «Yo nunca hago eso», dijo él. «¿Qué cosa?» «Pensar en la procreación durante...». Patty se echó a reír, aunque por entonces se sentía algo solitaria y asustada. Esa noche, en la cama, cuando creía que Stanley dormía desde hacía rato, él la asustó hablando en la oscuridad. Aunque su voz era inexpresiva, sonaba ahogada por las lágrimas. «Soy yo», dijo. «Es culpa mía». Patty se volvió hacia él. Lo buscó a tientas, lo abrazó. «No seas tonto», dijo. Pero su corazón palpitaba deprisa, demasiado deprisa. Era como si Stan, al mirar dentro de su mente, hubiera leído allí una convicción secreta que ella guardaba sin haberlo sabido nunca, sin razón alguna. Sintió, supo que él tenía razón. Algo iba mal y no en ella. Era él. Algo iba mal en él. «No seas cenizo», susurró con furia contra su hombro. Él sudaba un poco, y Patty comprendió de pronto que tenía miedo. El miedo surgía de él en oleadas frías. Estar desnuda a su lado era, de pronto, como estar desnuda frente a una nevera abierta.
No soy cenizo y no soy tonto, dijo él con la misma voz, simultáneamente seca y ahogada de emoción. Y tú lo sabes. Soy yo, pero no sé por qué. No se puede saber una cosa así. La voz de Patty sonaba áspera, regañona, como la de su madre cuando estaba asustada. Y aunque estaba riñéndole, por el cuerpo le recorrió un estremecimiento que la retorció como un látigo. Stanley, al sentirlo, la estrechó entre sus brazos. A veces, dijo, a veces creo saber por qué. A veces sueño algo feo. Entonces despierto y siento y pienso, ya sé lo que anda mal. No solo el hecho de que tú no quedes embarazada, sino todo lo que está mal en mi vida. Stanley, en tu vida no hay nada que esté mal. Desde adentro no, dijo él. Desde adentro todo está bien. Hablo de afuera. Algo que debería haber terminado y que no terminó. Cuando despierto de esos sueños pienso, toda mi vida no ha sido sino el ojo de una tormenta que no comprendo. Tengo miedo, pero entonces se desvanece, como los sueños. Ella sabía que a veces Stan tenía sueños intranquilos. En 5 o 6 oportunidades lo había despertado, agitándose, gimiendo. Probablemente otras veces ella había seguido durmiendo en esos interludios oscuros, cuando alargaba la mano hacia él, interrogándole. Él decía siempre lo mismo. No me acuerdo. Luego buscaba los cigarrillos y fumaba sentado en la cama, esperando que el residuo del sueño resumara por sus poros, como un sudor enfermizo. No hubo hijos. En la noche del 23 de mayo de 1985, la noche del baño, los consuegros todavía esperaban que les convirtieran en abuelos. El otro dormitorio seguía siendo el otro dormitorio. Las compresas siempre libre seguían ocupando su sitio acostumbrado en el armario, bajo el lavabo. La tía pelirroja aún hacía su visita mensual. La madre de Patty, ocupada con sus propios asuntos, pero no del todo ajena al sufrimiento de su hija, había dejado de preguntar en sus cartas y cuando la pareja viajaba a Nueva York 2 veces al año. Ya no había comentarios humorísticos sobre la vitamina E que debían tomar. También Stanley había dejado de mencionar el asunto, pero a veces, cuando Patty lo observaba sin que él lo supiera, le descubría en la cara una gran sombra, como si tratara, desesperadamente, de recordar algo. Descontando esa única nube, la vida era bastante agradable para los dos hasta que sonó el teléfono en medio de Family Feud, en la noche del 28 de mayo. Patty tenía en el regazo 2 camisas de Stan, 2 blusas suyas, el costurero y la caja de botones. Stan, la última novela de William Denbrough, que aún no había salido en edición barata. La portada del libro mostraba una bestia rugiente. La contraportada, un hombre calvo con anteojos. Stan, que estaba más cerca, contestó la llamada. Hola, con la casa de Yuris. Escuchó y una línea profunda se le formó entre las cejas. ¿Quién dice que es usted? Patty sintió un instante de miedo. Más tarde, la vergüenza le haría mentir, decir a sus padres que había presentido algo desde el momento en que sonara el teléfono. En realidad, solo hubo ese instante, ese único levantar rápidamente la vista de su costura. Pero tal vez era cierto. Tal vez ambos sospechaban que se avecinaba algo desde mucho antes de esa llamada telefónica. Algo que no concordaba con su confortable casa, tan elegantemente retirada tras los setos de tejos, tan asumido que en realidad no hacía falta reconocerlo. Ese breve instante de miedo, como el fugaz pinchazo de un punzón de hielo rápidamente retirado, fue suficiente. ¿Es mamá?, preguntó sin voz, moviendo solo los labios. En ese momento pensaba que su padre, con 10 kilos de sobrepeso y propenso a lo que él llamaba dolores de panza, desde los 40 años, podía haber sufrido un ataque al corazón.
Stan sacudió la cabeza y sonrió un poquito ante algo que estaba diciendo la voz del teléfono. Tú, vaya, qué sorpresa, Mike. ¿Cómo es que...? Volvió a guardar silencio, escuchando mientras su sonrisa se desvanecía. Patty reconoció, o creyó reconocer, su expresión analítica, la que revelaba que alguien estaba planteando un problema, explicando un súbito cambio en determinada situación, explicando algo extraño e interesante. Probablemente se trataba de eso último, pensó ella. ¿Un cliente nuevo? ¿Un viejo amigo? Tal vez. Volvió su atención a la pantalla del televisor, donde una mujer abrazaba a Richard Dawson para besarlo como enloquecida. Richard Dawson debía de recibir más besos que el anillo del Papa. A ella tampoco le habría disgustado besarlo. Mientras iniciaba la búsqueda de un botón negro, igual a los que tenía la camisa de Stanley, Patty notó vagamente que la conversación se establecía sobre carriles más parejos. Stanley gruñía ocasionalmente. En cierta oportunidad, preguntó: ¿Estás seguro, Mike? Por fin, tras una pausa muy larga: Está bien, comprendo. Sí, voy a... Sí, todo. Me hago una idea. Yo... ¿Qué? No puedo prometerte exactamente eso, pero lo voy a pensar con mucha atención. Ya sabes que... ¿Eh? ¿De veras? Bueno, por supuesto, sí, claro, claro que sí. Gracias, sí, adiós. Y colgó. Patty, al echarle una mirada, lo vio con la vista perdida en el vacío. Sobre el televisor, en la pantalla, el público estaba aplaudiendo a la familia Ryan, que acababa de anotarse 280 puntos. La mayoría de ellos por adivinar que la encuesta entre el público respondería matemáticas a la pregunta: ¿qué asignatura le gusta menos al niño de la familia? Los Ryan saltaban y daban gritos de júbilo. Stanley, en cambio, tenía el entrecejo fruncido. Más tarde, Patty diría a sus padres que lo había visto algo pálido, y era cierto, pero no les dijo que, en ese momento, le había parecido solo un efecto de la lámpara que tenía pantalla de vidrio verde. ¿Quién era, Stan? ¿Eh? Se volvió a mirarla. A Patty le pareció abstraído, ligeramente fastidiado. Solo más tarde, al evocar la escena una y otra vez, empezó a comprender que se trataba de un hombre que estaba desconectando metódicamente de la realidad, cable a cable, la cara de un hombre saliendo del azul del cielo hacia el negro de la nada. ¿Quién era el que llama por teléfono? Nadie, dijo él. Nadie, de veras. Creo que me voy a dar un baño. Y se levantó. ¿Cómo? ¿A las 7? Él, sin contestar, se limitó a salir del cuarto. Patty habría podido preguntarle si pasaba algo malo, hasta seguirlo para averiguar si se sentía mal del estómago. Stan no tenía inhibiciones sexuales, pero solía mostrarse extrañamente recatado con respecto a ciertas cosas. No habría sido nada extraño que hablara de darse un baño, cuando en realidad tenía ganas de vomitar algo que le hubiera caído mal. Pero en ese momento estaban presentando a los Piscapo, otra familia, y Patty sabía que Richard Dawson no dejaría de decir algo divertido sobre ese apellido. Además, le estaba costando horrores encontrar un botón negro, aunque estaba segura de tenerlos a montones en esa caja. Se escondían, por supuesto. No cabía otra explicación. Así que lo dejó ir y no volvió a pensar en él hasta que terminó el programa. Cuando aparecieron los créditos, levantó la vista y vio su silla vacía. Había oído correr el agua en la bañera durante 5 o 10 minutos después, pero en ese momento notó que no se había oído el ruido de la nevera al abrirse. Eso significaba que Stan estaba allá arriba sin su lata de cerveza. Alguien le había echado un problema sobre las espaldas con esa llamada telefónica. ¿Y ella lo ayudaba en algo? ¿Le había dicho una sola palabra de conmiseración? No. ¿Habría tratado de sonsacarle algo? No. ¿Había notado
siquiera que algo andaba mal, por tercera vez, no. Todo por ese estúpido programa de la tele. Ni siquiera podía cargar con la culpa de los botones. Eso era solo una excusa. Bueno, le llevaría una lata de cerveza y se sentaría a su lado, en el borde de la bañera para frotarle la espalda, hacerse la geisha y hasta lavarle la cabeza. Así descubriría qué problema era ese, o quién era. Sacó de la nevera una lata de cerveza y subió la escalera. La primera inquietud real se despertó al ver que la puerta del baño estaba cerrada del todo. No entornaba, como de costumbre. Stanley nunca cerraba la puerta cuando se bañaba. Era una especie de chiste entre ambos. Cuando la puerta estaba cerrada, significaba que él estaba haciendo lo que le había enseñado su madre. Si estaba abierta, significaba que no se opondría a hacer algo cuyo adiestramiento la madre había dejado, muy correctamente, en manos de otros. Patty llamó a la puerta con las uñas, cobrando súbita conciencia, excesiva conciencia, de que hacían un ruido de reptil contra la madera. Sin duda alguna, eso de llamar a la puerta del baño como si fuera un invitado era algo que no había hecho nunca en toda su vida matrimonial, ni tampoco a las otras puertas de la casa. De pronto, la inquietud cobró potencia en ella. Pensó en el lago Carson, donde había nadado con frecuencia cuando niña. En los últimos días del verano, el lago estaba caliente como una bañera. Hasta quedabas con un hoyo frío que le hacía estremecer de sorpresa y delicia. Sentía calor y al segundo siguiente era como si la temperatura hubiera descendido 20 grados bajo las caderas. Descontando el placer, así se sentía en esos momentos, como si hubiera dado con un hoyo frío, solo que ese hoyo no estaba por debajo de las caderas, enfriando sus largas piernas de adolescente en las negras profundidades del lago Carson. Ese estaba alrededor de su corazón. ¿Stanley? ¿Stan? Esa vez hizo algo más que tamborilear con las uñas. Golpeó con los nudillos. Como aún no había respuesta, descargó el puño contra la puerta. ¡Stanley! El corazón ya no estaba en su pecho. Le latía en la garganta, dificultándole la respiración. ¡Stanley! En el silencio que siguió a su grito, y el sonido de su grito allí, a menos de 9 metros de la cama donde apoyaba la cabeza para dormir todas las noches, la asustó más aún. Oyó un ruido que hizo ascender el pánico desde la parte baja de su mente, como a un huésped indeseable. Un ruido insignificante, en realidad. Era solo el ruido de una gota de agua. Plink. Pausa. Plink. Pausa. Plink. Imaginaba las gotas formándose en la boca del grifo, creciendo, engordando, cada vez más preñadas, para caer luego. Plink. Solo ese ruido, nada más. Y de pronto tuvo la terrible seguridad de que esa noche había sido Stanley, no su padre, el que habría sufrido un ataque al corazón. Con un gemido, apretó el pomo de cristal tallado y lo hizo girar. La puerta no se movió, estaba cerrada con llave. Súbitamente a Patty Yuris se le ocurrieron 3 nuncas. Stanley nunca se daba un baño al anochecer. Stanley nunca cerraba la puerta a menos que estuviera usando el inodoro. Y Stanley nunca le había cerrado la puerta con llave en ninguna ocasión. ¿Sería posible, se preguntó descabelladamente, prepararse para un ataque al corazón? Patty se pasó la lengua por los labios. En su cabeza sintió como un ruido de lija contra una madera. Lo llamó otra vez por su nombre. No hubo respuesta, salvo el persistente y deliberado goteo del grifo. Al bajar la vista, vio que aún tenía en la mano la lata de cerveza. Se quedó mirándola estúpidamente, con el corazón corriendo en su garganta como un conejo. La miraba como si no hubiera visto una lata de cerveza en toda su vida. Y en verdad, esa impresión tenía, al menos, ninguna igual a esa, porque cuando parpadeó, la lata se convirtió en un teléfono, negro y amenazante como una serpiente. ¿Puedo ayudarle, señora? ¿Tiene algún problema?, le espetó la serpiente.
Patty colgó el auricular bruscamente y se apartó, frotándose la mano que lo había sujetado. Al mirar a su alrededor, vio que estaba otra vez en el cuarto del televisor. Comprendió entonces que el pánico, surgido en su mente como un ratero que subía sigilosamente por una escalera, se había apoderado de ella. Recordó que había dejado caer la lata junto a la puerta del baño para correr a la planta baja pensando vagamente: todo esto es un error, más tarde nos reiremos de esto. Stanley llenó la bañera. Recordó entonces que no tenía cigarrillos y salió a comprarlos antes de desnudarse. Sí, solo que había cerrado la puerta del baño desde adentro y como era mucho trabajo volver a abrir, habría preferido abrir la ventana sobre la bañera para descolgarse por la pared de la casa, como una mosca en una pared. Claro, por supuesto, sin lugar a dudas. El pánico volvió a alzarse en su mente. Era como un café negro, amargo, que amenazara desbordar la taza. Patty cerró los ojos para luchar contra él. Permaneció perfectamente inmóvil, como una estatua pálida, con el pulso latiendo en su garganta. Recordaba haber bajado a toda carrera, con los pies en los peldaños, hacia el teléfono. Sí, claro, pero ¿a quién quería llamar? Enloquecida, pensó, llamaría a la tortuga, pero la tortuga no pudo ayudarnos. De cualquier modo, ya no importaba. Había marcado el 0 y debía de haber dicho algo no demasiado común, puesto que la operadora acababa de preguntarle si tenía algún problema. Sí que lo tenía, pero ¿cómo explicar una voz sin cara que Stanley se había encerrado con llave en el baño y no respondía? Que el goteo del grifo en la bañera le estaba matando el corazón. Alguien tenía que ayudarla. Alguien. Se puso el dorso de la mano contra la boca y mordió, con toda deliberación. Trató de pensar, trató de obligarse a pensar. Los duplicados de las llaves estaban en el armario de la cocina. Se puso en marcha. Uno de sus pies golpeó contra la caja de los botones, que descansaba junto a su silla. Algunos de los botones cayeron centelleando como ojos de vidrio a la luz de la lámpara. Vio, al menos, 5 o 6 de los negros. En la cara interior de la puerta del armario, sobre el fregadero doble, había un gran tablero de madera barnizada con forma de llave. Lo había hecho 2 años antes uno de los clientes de Stan en su taller como regalo de Navidad. El tablero estaba lleno de pequeños ganchos de los cuales pendían todas las llaves de la casa, 2 duplicados por gancho. Bajo cada uno se veía una tirita de cinta adhesiva con la pulcra letra de Stan: cochera, desván, baño P alta, puerta de la calle, puerta atrás. A un lado, las llaves de los coches, rotuladas MV y Volvo. Patty sacó de un manotazo la llave marcada baño planta alta y echó a correr hacia la escalera. Luego se obligó a caminar. Si corría, el pánico trataba de volver y estaba demasiado cerca de la superficie como para permitírselo. Además, si caminaba, tal vez todo podría salir bien. O si había en verdad algo mal, Dios podía echar una mirada, verla simplemente caminando y pensar: bueno, se me fue la mano, pero tengo tiempo de arreglarlo todo. A paso tranquilo de una mujer que va a su reunión del club del libro, Patty subió la escalera y caminó hasta la puerta del baño. «¿Stanley?», llamó, tratando de abrir al mismo tiempo. De pronto tenía más miedo que nunca. No quería usar la llave. De algún modo, usar la llave le parecía algo demasiado definitivo. Si Dios no había corregido las cosas para cuando ella hubiera abierto, no lo haría jamás. Después de todo, la era de los milagros había pasado. Pero la puerta todavía estaba cerrada. El constante blink, pausa, del grifo goteante era su única respuesta. Le temblaba la mano. La llave dio la vuelta por toda la cerradura antes de hundirse en su sitio. La hizo girar y oyó el ruido que hacía al retirarse. Intentó asir el polvo de vidrio tallado, pero se le escapaba una y otra vez. No porque la puerta estuviese cerrada, sino porque la palma de su mano estaba empapada de sudor. Afirmó la mano y finalmente consiguió hacerlo girar. Abrió la puerta. «¿Stanley? ¿Stanley?
Miró hacia la bañera, con su cortina azul recogida en un extremo del tubo, y olvidó cómo terminaba el nombre de su marido. Simplemente siguió mirando la bañera con el rostro solemne como el de un niño en su primer día de colegio. Un momento después, comenzaría a gritar a todo pulmón. Entonces la oiría Anita Mackenzie, la vecina, y sería Anita Mackenzie quien llamara a la policía convencida de que un delincuente había entrado en la casa de los Uris y que allí estaban matando a alguien. Pero de momento, Patty Uris permanecía en silencio, con las manos recogidas sobre su falda de algodón oscuro, solemne, enorme los ojos, y entonces esa solemnidad casi sagrada comenzó a transformarse en otra cosa. Los ojos enormes comenzaron a sobresalir y su boca se estiró hacia atrás en una horrible mueca de horror. Quiso gritar y no pudo. Los gritos eran demasiado grandes para salir. El baño estaba iluminado por tubos fluorescentes. Había mucha luz, nada de sombras. Se veía todo, aunque una no quisiera verlo. El agua de la bañera tenía un tono rosado intenso. Stanley yacía con la espalda apoyada contra la parte posterior de la bañera. La cabeza había caído tan hacia atrás que algunos mechones de corto pelo negro le rozaban la piel entre los omóplatos. Si sus ojos fijos hubieran podido ver, habría visto a Patty cabeza abajo. Su boca abierta colgaba como una puerta desencajada. Su expresión era de abismal, petrificado horror. En el borde de la bañera había una cajita de hojas de afeitar Gillette Platinum Plus. Se había provocado 2 cortes en la cara interior del brazo, desde la muñeca hasta el hueco del codo, y cruzado después cada uno de esos tajos con un corte transversal en la muñeca, formando 2 sangrientas T mayúsculas. Las heridas relumbraban, rojo purpúreo, bajo la áspera luz blanca. Patty pensó que los tendones y los ligamentos expuestos parecían trozos de carne barata. En el borde del grifo reluciente se formó una gota de agua. Engordó, podía decirse que como si estuviera preñada. Centelló, cayó. Plink. Stan había hundido el índice derecho en su propia sangre para escribir una sola palabra en los azulejos celestes encima de la bañera. Eran 3 letras enormes, vacilantes. Eso. Una huella sangrienta, zigzagueante, caía desde la segunda letra de la palabra. El dedo había hecho esa marca al caer la mano en la bañera, donde ahora flotaba. Patty pensó que Stanley había hecho esa marca, su última impresión sobre el mundo. Al perder la conciencia, parecía gritarle a ella. Otra gota cayó dentro de la bañera. Plink. Eso la hizo reaccionar. Patty Uris recobró la voz, con la vista fija en los ojos muertos y centelleantes de su marido, y finalmente empezó a gritar.